Bendiciones, esta es tu hermana y amiga Keren Sánchez, una vez más trayéndote una palabra para tu vida, una palabra de bendición. Y seguimos con nuestro estudio sobre el poder de la oración de madrugada, el poder de la oración de la noche. Hoy vamos a estar trayendo un estudio acerca de cuando en la Biblia el pueblo de Dios se reunía en clamor, reunían naciones en oración. En la Biblia, las reuniones nacionales de oración eran convocadas de diversas formas para así buscar el rostro de Dios, para así buscar la intervención de Dios en los problemas de las personas. Y vamos a mencionar solamente por ahora dos de ellas para que tú puedas ver cómo en la Biblia también el pueblo de Dios se reunía a orar, a interceder. Cuando tres naciones que eran los moabitas, los amonitas y los meunitas, ellos declararon la guerra a Judá, el rey Josafat rápidamente convocó a una reunión nacional de oración en el templo de Jerusalén, ¿sí? ¿Y sabes qué? Dios escuchó sus oraciones. Luchó y venció a sus enemigos. Sí, vencieron. Josafat quedó aterrado con la noticia y les suplicó al Señor que los guiara. También ordenó a todo en Judá que ayunaran. Y esto se encuentra en 2 de Crónicas 20, capítulo 20, del versículo 3 y 4. De modo que los habitantes de todas las naciones de Judá fueron a Jerusalén para buscar la ayuda del Señor. Ellos sabían dónde buscar su ayuda. Ellos sabían dónde ir cuando necesitaban esa ayuda. ¿Y sabes qué? En el libro de Esther, la gente de Israel también se encontraba en una situación muy precaria. Un decreto que había sido irrevocable de muerte había caído sobre ellos. No por algún crimen, sino ¿sabes por qué? Por la envidia de sus enemigos. Y esta historia es bien interesante. Podemos leerla en este momento. Dice así: luego Amán se acercó al rey Jerjes y le dijo: hay cierta raza dispersada por todas las provincias del imperio que se mantiene aislada de todas las demás. Tienen leyes diferentes de los demás pueblos y se niegan a obedecer las leyes del rey. Por lo tanto, no conviene a los intereses del rey que ese pueblo siga con vida. Si al rey le agrada, emita un decreto para destruirlos. Y yo donaré 10,000 bolsas grandes de plata a los administradores del imperio para que los depositen en la tesorería del reino. El rey estuvo de acuerdo y para confirmar su decisión se quitó del dedo el anillo con su sello oficial y se lo entregó a Amán, hijo de Amedata del el Agageo, el enemigo de los judíos. El rey dijo: tanto el dinero como el pueblo son tuyos para que hagas con ellos lo que mejor te parezca. Así que el 17 de abril citaron a los secretarios del rey y se escribió un decreto tal como lo dictó Amán. Lo enviaron a los funcionarios del rey de más alta posición, a los gobernadores y a los nobles de cada provincia, en sus propios sistemas de escritura y en sus propios idiomas. El decreto se redactó en nombre del rey Jerjes y fue sellado con el anillo del rey. Se enviaron comunicados a todas las provincias del imperio mediante mensajeros veloces con orden de matar, masacrar y aniquilar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, incluso las mujeres y los niños, en un solo día. El plan estaba programado para el 7 de marzo del año siguiente. Las pertenencias de los judíos serían entregadas a los que los mataran. Una copia del decreto debía emitirse como ley en cada provincia y proclamarse a todos los pueblos a fin de que estuvieran preparados para cumplir
con su deber el día señalado. Por orden del rey se despachó el decreto mediante mensajeros veloces y también se proclamó en la fortaleza de Susa. Luego el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa entró en confusión. Gloria a Dios. Así estuvimos leyendo en Esther capítulo 3, del versículo 8 al 15. Esta era la situación del pueblo de Dios en ese entonces. Ellos tenían que ser asesinados, no importando si eran jóvenes, si eran ancianos, si eran mujeres, si eran niños. Es increíble. Todas sus pertenencias también serían confiscadas después de este genocidio, porque estaba ya programado. ¿Y sabe qué hicieron los judíos? ¿Recuerda? Bueno, Mardoqueo, él rasgó su ropa, se vistió de tela áspera y se arrojó de ceniza. Otros judíos se unieron a él. Ellos oraron, ayunaron, lloraron, gimieron, intercedieron delante de la presencia de Dios. Y luego, cuando Mardoqueo reunió a todos los judíos de Susa, ¿sabe qué hicieron? Oraron por 3 días. Y en ese tiempo Dios obró de una manera poderosa para revocar la sentencia de muerte que ya pendía sobre ellos y también que iba a destruir a sus enemigos. Dios comenzó esta liberación visitando al rey Jerjes en la noche. Así empezó el Señor. En un momento en que el rey no podía dormir, y esto era por las fuerzas de las peticiones del pueblo de Dios que estaban bombardeando el trono de Dios a través de la oración, a través de la intercesión. Saben que el decreto contra los judíos era irrevocable, pero fue revocado, su archienemigo colgado y sus propiedades fueron entregadas a los judíos. O sea que para Dios no hay nada imposible. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios. Aleluya. Cuando las personas, cuando una nación, cuando una ciudad se une, no importa, cuando un estado se une en oración, cuando un país se une en clamor, se une en llanto, se une en intercesión delante de la presencia de Dios, déjame decirte que estos efectos de esas oraciones son penetrantes, son grandiosas para destruir fortalezas, son maravillosas para cambiar los decretos, no importa cuáles sean estos. La situación de un pueblo, la situación de ese pueblo, de esa nación, fue cambiada. Así puede ser cambiada la situación de nuestro país, la situación de nuestra nación puede ser cambiada si tú y yo nos reunimos, nos unimos a buscar el rostro de Dios, nos reunimos a interceder, a orar, a clamar por las peticiones de cada una de las necesidades de este pueblo, de las necesidades del pueblo, del estado, de la nación, de la ciudad, no importa cuál sea, no importa lo difícil o lo imposible que nuestra mente humana pueda parecer, Dios puede hacer la obra, Dios puede hacer el milagro. También en la palabra de Dios encontramos oraciones individuales en la Biblia. Son oraciones hechas por individuos que también tuvieron resultados tremendos. Uno de ellos fue Moisés, también Josué, Daniel, Nehemías. Todos ellos son algunos de los nombres de esas personas que cambiaron el destino de su pueblo a través de la oración. Tú y yo como guerreros de oración, especialmente durante la medianoche, durante la madrugada, debemos afectarnos, debemos también no solamente afectar a nuestros hijos, a nuestra familia, orar por nuestros hijos y nuestra familia, sino también que tenemos la capacidad de afectar el destino de nuestro pueblo, de afectar el destino de nuestra nación, de afectar el destino de nuestro país, inclusive de afectar
impactar el mundo entero. Las oraciones y obras de Jesús todavía afectan al mundo de hoy. Las oraciones de Moisés salvaron a la nación entera de Israel. Las oraciones de Daniel prepararon el terreno para la liberación de los israelitas del cautiverio en Babilonia. También tenemos el ejemplo de Nehemías. Él se interpuso delante de su pueblo. Nehemías también oró y clamó para que las murallas de Jerusalén no fueran consumidas por el fuego ni derribadas. Ya conocemos el resultado tremendo de aquella oración de Nehemías. Dios intervino, las paredes caídas de Jerusalén fueron reconstruidas y se restauró la adoración a Dios. Dios también puede hacer cosas así contigo y conmigo. Dios puede hacer cosas así con nosotros. Recordemos que hay una recompensa que siempre viene después que vencemos. En Josué capítulo 23, versículo 10, dice la palabra de Dios que cada uno de nosotros, para huir a 1000 hombres del enemigo, cada uno de nosotros puede hacer huir a 1000 hombres del enemigo. Una persona, escúchame bien, quiero que entiendas, una persona puede ahuyentar a 1000 enemigos. Pero ¿sabes qué? Solo podemos hacer esto de manera sobrenatural por medio de la oración, por medio de la intercesión. Tus oraciones, nuestras oraciones pueden traer resultados extraordinarios. Sí, nuestras oraciones pueden traer resultados increíbles. Y también tenemos que saber que cuando tú y yo vencemos, Dios dice que recibiremos una corona y que Él hará de nosotros columnas en nuestra casa. Una columna y una corona como recompensa de Dios. Esto es maravilloso. Esto es grandioso. Aleluya. Lo dicen en Apocalipsis capítulo 3, versículo 12. A todos los que salgan vencedores, los haré columnas en el templo de mi Dios. ¡Wow! A ti que eres un vencedor, Dios te hará columna en el templo de Dios. Es maravilloso. Es grandioso buscar el rostro de Dios de madrugada, buscar la presencia de Dios unidos, juntos. Aquí vimos en estos ejemplos maravillosas liberaciones, redenciones que pasaron a través de un pueblo unido, de un pueblo que se unió a clamar, de un pueblo que se unió a orar, de un pueblo que creyó en el poder de la oración, que liberta al cautivo, que quita el dominio de las fuerzas demoníacas, que un pueblo que ora contra los espíritus que están de las religiones falsas, detrás de los espíritus que están con el poder de los gobiernos, se pueden caer en el nombre de Jesús, con tu adoración, con nuestro clamor, cuando un pueblo se une a orar. Y esto es también de madrugada. Así que levántate a orar, levántate en la brecha a seguir clamando por tu nación, por tu país, por tus hijos, por tu matrimonio, por todo lo que Dios ha puesto en tus manos. Dios te bendiga grandemente. Esta fue tu hermana y amiga Keren Sánchez. Una vez más, hasta la próxima con este estudio del poder de la oración de medianoche, el poder de la oración de madrugada. Bendiciones.